Vamos a abrir nuestras Biblias en carta del apóstol Pablo a los romanos, digo a los corintios, carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Primera de Corintios 15, 50 al 51. Un tema, ¿verdad? Que es columna en la iglesia cristiana. Primera de Corintios 15, 50 a 58. Aleluya. Cristo vive y reina para siempre. Está después de Romanos, y delante de Romanos está Corintios. Están los evangelios, luego está el libro de los Hechos, luego está Romanos, luego está Corintios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido, Padre amado, que tomes el control de mi vida y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Voy a compartir el tema: la trompeta final. La trompeta final. Durante siglos, los teólogos han tratado de averiguar cuándo será tocada la última trompeta. Y muchos se han atrevido a anunciar fechas del arrebatamiento de la iglesia. Otros lo han relacionado con la última trompeta del Apocalipsis. Si nosotros vemos hacia la historia, ¿verdad? La iglesia, bueno, antes de ser la iglesia adventista, o el fundador Guillermo Miller, él profetizó, ¿verdad? La venida de Cristo. Como fue una profecía falsa, entonces prácticamente se dividieron en dos grupos: la iglesia adventista y lo que hoy es Testigo de Jehová. Y ambos han venido profetizando el fin del mundo. En años recientes, en Estados Unidos, varios han profetizado que venía el fin.
en el año 2000 varios dijeron, bueno, se acerca el fin del mundo y la iglesia se va con el Señor. Dentro del cristianismo, ¿verdad?, algunos lo relacionan con las 7 trompetas del Apocalipsis. Y como aquí Pablo habla de que será la última trompeta, entonces dice, bueno, en Apocalipsis vienen 7 y creen que la 7ª trompeta será la trompeta final. Ahora, la trompeta en la Biblia tenía varios usos y hay que entender, ¿verdad?, que solamente los que han sido militares, ¿verdad?, conocen el sonido de las trompetas, pero en el ejército, cuando tocan, ¿verdad?, una trompeta, de acuerdo al sonido, ¿verdad?, es el significado. Entonces, de repente, ¿verdad?, tocan trompeta, están formados, tocan trompeta para romper filas, ¿no? Tocan trompeta de llamados, tocan trompeta para ir a la comida, tocan trompetas para cuando van al campo de batalla, cuando van en guerra, tocan trompeta cuando es retirado. Hay muchísimos sonidos de trompeta y cada uno tiene su significado. Entonces, en los tiempos bíblicos, el pueblo de Israel tocaba la trompeta para convocar al pueblo a un llamado. También tocaban trompeta para anunciar una guerra. Entonces, cuando el pueblo iba durante camino a la tierra prometida, tocaban trompeta, ¿no? Tocaban trompeta cuando iban en marcha y tenían que parar. Entonces iban caminando y cuando Dios, ¿verdad?, mostraba a Moisés que las nubes se detenían en un lugar, automáticamente tocaban trompeta para que el pueblo se detuviera. Y cuando ya estaban en un campamento y Dios le hablaba a Moisés que tenía que reanudar la marcha, tocaban trompeta al pueblo para que se reunieran y continuara la marcha. Pero en el momento que los vigías, ¿verdad?, detectaban la presencia de un ejército enemigo, una invasión, pues tocaban trompeta para anunciar guerra. Entonces, las trompetas se tocaban para dar señales importantes o anuncios importantes. También en Israel se toca la trompeta para proclamar victoria. Entonces, después de una guerra, regresaba, ¿verdad?, el ejército y tocaban trompeta de alegría. Ahora bien, nosotros tenemos que entender en este pasaje de Corintios lo que está diciendo el apóstol Pablo. Primeramente, nos habla acerca de que nosotros, así como vivimos de carne y sangre, dice, no podemos nosotros irnos al cielo. Aunque quisiésemos, no podemos. Simple y sencillamente la presión atmosférica. Y además de ello, a cierta altura no hay oxígeno. Entonces nosotros, si así como estamos quisiéramos irnos, ¿verdad?, a vivir, no podemos. Los que han viajado, ¿verdad?, con tanques de oxígeno. Y con el avance tecnológico han inventado máquinas, ¿verdad?, para producir oxígeno y de esa manera, ¿verdad?, poder sobrevivir y respirar. Pero un ser humano
sin ningún aditamento, sin ningún equipo, que fuera trasladado hacia el espacio, no puede sobrevivir. Es decir, moriría a los pocos segundos. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, ¿por qué nosotros con esta carne y sangre no podemos heredar el reino de Dios? Porque el reino de Dios pues, también es inmortal. Nosotros en esta carne y sangre, nuestras células van muriendo y vamos envejeciendo cada día. Y si no, vea sus fotos, ¿no? Vea sus fotos y vea de unos 30 años hacia atrás, ¿no? Y ahí se va a dar cuenta cómo vamos para abajo y para abajo y para abajo, ¿no? Y si usted mira hacia adelante, vea dónde están los abuelitos, ¿no? Dónde están los bisabuelos, los abuelos y algunos, ¿verdad? Nuestros padres. Entonces, nosotros en esta carne y sangre vamos envejeciendo y tendemos, la carne va a tener a morir. Entonces no podemos nosotros en carne y sangre heredar el reino de Dios, porque además dice el apóstol Pablo que la carne y la sangre pueden ser corrompidas. Por eso dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. También podemos nosotros observar también este pasaje acerca de que esto prácticamente, dice el apóstol, que hasta ese momento era un misterio. Era un misterio para todas las personas que estaban vivas, porque ya había quienes habían muerto y eran parte de la iglesia. Y también nosotros lo vivimos en nuestros días. Observamos, ¿verdad?, familiares o hermanos en la fe que han fallecido, pero también enfrentamos, ¿verdad?, las preguntas de los inconversos, las preguntas quizás de enemigos del Señor, y dice, bueno, y si es cristiano, ¿verdad?, ¿por qué murió? Y si es cristiano, ¿verdad?, ¿por qué Dios permitió que muriera? Entonces está diciendo el apóstol Pablo que sí, algunos se van a adelantar, pero no todos moriremos antes del arrebatamiento. Lo que sí nos dice es, pero todos seremos transformados. Es decir, habrá cristianos, ¿verdad?, como escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Habrá cristianos que ya estén muertos, pero si llegase a ser en estos días, habremos cristianos que estemos vivos. Entonces, los cristianos que ya hayan fallecido, dicen que ellos resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos seremos transformados. Es decir, en este cuerpo de carne y sangre, en un cuerpo que envejece, seremos transformados en un cuerpo que ya no va a tener célula, que ya no va a poder ser corrompido, un cuerpo que ya no va a poder pecar. Ya seremos transformados en un cuerpo inmortal. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar? Que esta trompeta final tiene, ¿verdad?, el objetivo de anunciar el levantamiento de la iglesia. Ese es el objetivo. Entonces, esta última trompeta tiene como finalidad, como objetivo, anunciar el arrebatamiento de la iglesia. Y con ello, dice también, el fin del dominio de la muerte y la victoria eterna de Cristo.
Es decir, que esta trompeta también hay que entender que es tocada para la iglesia. ¿Qué pasa con nosotros? Los que nosotros si pasamos cerca de un destacamento militar, o de repente los desfiles, hablemos de los desfiles que hacen el 20 de noviembre, van al parque, llega el ejército y empieza, ¿verdad?, a tocar trompetas, y se acerca uno, bueno, voy a ir a ver el desfile, y ve uno, ¿verdad?, que están tocando las trompetas, pero nosotros no sabemos, ¿verdad?, para qué o qué significa cada sonido de trompeta. Solamente los que han sido militares. Los que han sido militares, si se acercan ahí, pues ellos sí identifican el sonido de las trompetas, saben para qué o qué significa o para qué es cada sonido. Pero los que no sabemos, nada más oímos un sonido, oímos otro, pero no sabemos ni para qué. De igual manera, esta última trompeta es para la iglesia. Entonces, quienes conocemos o vamos a identificar o estamos identificando el sonido de la trompeta es la iglesia. El mundo nada más va a escuchar para un sonido, pero no va a saber qué es lo que significa. Entonces, nosotros en el momento que escuchamos una noticia, vemos un anuncio, nosotros identificamos el sonido, identificamos que es un aviso. Pero los del mundo, ellos no se van a dar por enterados. Van a escuchar, sí, pero no van a entender. ¿Por qué? Porque la trompeta no se está tocando para ellos, no van a entender el sonido. Entonces podemos nosotros decir que la trompeta final anunciará la transformación de los creyentes. En estos versículos que leímos, Pablo enseña primero que la carne y sangre no pueden heredar el reino eterno, que nuestro cuerpo actual es débil, es mortal y es corruptible, y que Dios lo transformará en un cuerpo glorificado, como el de Cristo. Cuando Cristo resucitó, salió de la tumba, Él resucitó en un cuerpo que ya no era de carne y sangre, que ya no era un cuerpo mortal, sino que en un cuerpo glorificado, que Él fue capaz de entrar al aposento alto estando las puertas cerradas. Esa es la diferencia. Nosotros, para poder entrar a una casa, la puerta debe estar abierta, y si no, tendrá la llave para poder abrir, porque no tenga llave. Pero nosotros tenemos que abrir una puerta para poder ingresar. Con un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, ya no necesita ahora una llave para poder entrar a una casa. Estando cerrado, la persona puede entrar. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. En un cuerpo resucitado entró estando ellos reunidos a puerta cerrada. Esa es la diferencia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los milagros que Jesús hizo, y también, ¿verdad?, principalmente el apóstol Pablo, hoy en día también uno que otro predicador ha tenido el privilegio de orar por un muerto que resucita. Por ejemplo, el Señor fue y le habló a Lázaro cuando ya llevaba 4 días de muerte y el cuerpo estaba en descomposición, y lo resucitó. Sí, lo resucitó, pero lo resucitó para que continuara su vida
de carne y sangre. Así volvió a vivir, pero otra vez con su cuerpo mortal. Entonces, han habido resurrecciones que han resucitado a los muertos, pero las personas resucitan y sí siguen otra vez, ¿verdad? En un cuerpo de carne y sangre, en un cuerpo que envejece y tienen a morir. Pero esta resurrección de la última trompeta, o al toque de la última trompeta, es diferente, ¿verdad? Es decir, esta resurrección no es para que continuemos viviendo en carne y sangre, es en un cuerpo transformado. Esa es la diferencia. También dice el apóstol Pablo que el toque de la última trompeta tiene la finalidad de proclamar la derrota de la muerte. ¿Por qué? Porque en ese momento que seamos transformados en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que ya no es susceptible al pecado, entonces prácticamente ya la muerte ya no tiene potestad. Si el cuerpo ya no puede pecar, la muerte pierde el derecho. Es decir, ya el cuerpo no puede pecar y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Es decir, lo que le da derecho a la muerte para poder destruir un cuerpo, destruir la vida de una persona, es el pecado. Es como cuando una persona, ¿verdad?, comete un pecado. Hablemos de un chantaje. ¿Cuándo es que se produce un chantaje o cuándo es que alguien puede ser chantajeado, ¿verdad? Cuando tienen una información que la otra persona no quiere que se sepa, ¿verdad? Entonces, alguien dice, bueno, tengo esa información y necesito que me transfieras tanto dinero y si no, la hago pública. Eso es un chantaje. Entonces, tiene como chantajear. Si la persona dice, bueno, es que no quiero, ¿verdad?, que esto la gente se entere, entonces va y lo paga. Y en el momento que la persona requiera, o en el momento que se le dé la gana al chantajista, le va a volver a pedir. De esa manera se actúa Satanás en un terreno espiritual. Cuando alguien ha cometido un pecado, el diablo tiene de dónde acusarlo, de dónde agarrarlo. Pero en el momento que la persona confiesa su pecado, o más bien reconoce su pecado, en ese momento el diablo ya no tiene de qué acusarlo. Cuando el rey David pecó, las consecuencias del pecado lo estaban destruyendo y destruyendo. Pero dice, mientras callé, mientras guardó silencio, mientras mantuvo oculto el pecado, el diablo tenía el poder de causarle mal. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, él reconoció su pecado. Él dijo, sí, ciertamente, tu pequé. En ese momento, el pecado sale a la luz y la persona no lo negó. Ahí el diablo quedó desarmado. Entonces, así, ¿verdad?, nos dice que es en lo espiritual. De esa manera. Dice el verso 55, entonces 54, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte victoria. Pero dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y la explicación, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la humanidad ha tenido miedo siempre de la muerte. Entre cada persona, ¿verdad?, tenemos miedo a la muerte, miedo a morir. Pero hay quienes sí le tienen un pánico, que se aferran y dicen, no quiero morir, tienen miedo a morir. ¿Qué habrá en el más allá? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿A dónde se va mi alma? ¿Quién será el dueño de mi alma? Entonces la persona tiene miedo a morir. Para el cristiano ya no. En Cristo dijo el apóstol Pablo que el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya accedemos a la presencia del Señor. Entonces, Cristo venció en la cruz, derrotó al pecado. Es decir, con su muerte en la cruz, Él derrotó al pecado porque pagó el precio de nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y con su resurrección derrotó la muerte. O sea, la muerte es que esta persona se muere y no vuelve a vivir. Y Jesús demuestra por medio de su resurrección, o en el momento que Él resucita, la muerte es vencida, es derrotada. Y Él es la primicia de lo que nosotros seremos. También, así como Él resucitó, de igual manera nosotros seremos resucitados. Y con el arrebatamiento de la iglesia, consumará la victoria definitiva. También nosotros podemos observar que el sonido de la última trompeta también será para motivar a la iglesia a permanecer firme. Dice en el versículo 58: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿cómo debe vivir la iglesia mientras espera, mientras llega ese momento, mientras se toca la última trompeta? Debemos de estar firmes en la doctrina, ¿no? Firmes en la fe. Es decir, que aunque vengan rumores, aunque lleguen ataques, aunque vengan problemas, aunque vengan enfermedades, yo estoy firmes en el Señor. Y también dice constantes en la iglesia. Es decir, que aunque sea con luchas, pero debo de acercarme. Aunque sea con problemas, pero tengo que acercarme. Es decir, que tengo que ser constantes en la asistencia. Y también dice, creciendo en la obra de Dios. Cada día el cristiano debe de ir para arriba y no para abajo. Entonces, creciendo, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo no lleva el cristiano? Y conoce la doctrina, conoce la Biblia, pero también, ¿verdad?, testifica con sus familiares. Y por lo menos, ¿verdad?, el cristiano, oye, ya se aprendió algunos coros, ya se aprendió algunos cantos, ya sabe, ¿verdad?, algunos versículos doctrinales, ya sabe qué libros, ¿verdad?, cuántos libros tiene la Biblia. Eso sí, creciendo, que nosotros vayamos cada día sirviendo. Pero si nosotros estamos igual como cuando muy empezamos, entonces no hemos crecido, hemos estado estancados. Y también, mientras llega el día del arrebatamiento, debemos de estar viviendo en santidad. Entonces, la lucha para el cristiano ya es salvo. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
mantener la doctrina, mantener la asistencia, ir creciendo en la fe, en la obra del Señor, pero sobre todo viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque esa es la lucha. El diablo siempre va a lanzar ataques de tentación para hacer caer. Ahora, esta trompeta entonces, esta trompeta final de la que habla Pablo, es una trompeta para convocar a la iglesia, convocarla para ser trasladada al cielo. Ahora, veamos la última trompeta del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, en su versículo 15 al 19, al final de su libro. Apocalipsis 11, 15 al 19. Entonces, en Apocalipsis son, ¿verdad?, durante el Apocalipsis se van a tocar 7 trompetas. Y en el capítulo 11, versículo 15, nos habla de la séptima trompeta, es decir, la última. La séptima es la última del Apocalipsis. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En la última trompeta, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el que la toca es el Señor. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, en la última trompeta, quien hace el llamado, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Por eso dice el Señor mismo con voz de mando. Entonces, en esta trompeta, o en esta última, nos dice que el que la toca es un ángel. Hay diferencia, ¿no? Entonces aquí dice que el séptimo ángel. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan que él vio a 7 ángeles, y a cada ángel le fue dada una trompeta. Entonces el primer ángel le tocó la trompeta, segundo ángel, el tercer ángel, y en ese momento es el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces, con este sonido de trompeta dice que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué podemos nosotros observar? Que esta séptima trompeta, en este toque, el Señor Jesucristo recibe los reinos del mundo. Es decir, que el mundo va a estar en su apogeo de pecado, en guerras, en todo. Y
cuando se toca la séptima trompeta, en el cielo va a decir, bueno, te entrego ya, ¿verdad? El reino del mundo. Pero no está, o sea, no es un reino ordenado, o sea, no es un reino pacífico, es decir, en la tierra, ¿verdad? No es amor y paz, sino que es guerra, catástrofes, plagas. Eso es lo que está anunciando. Entonces, dice que para que empiece a reinar eternamente. Pero a los habitantes de la tierra, el Señor los tiene que someter por la fuerza. No es que cuando un país hace una transición de gobierno o entra un gobierno, si el país, ¿verdad?, está en paz, se recibe un país ordenado. Si fue derrocado un gobierno y hubo guerra, entonces el país está en guerra y va a haber gente o grupo de gente que van a estar en contra, o sea, va a haber rebelión, va a haber guerra. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Y nos habla entonces, en este pasaje dice, versículo 18, estará claro. Dice que, y se airaron las naciones. Y dice que, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los habitantes de la tierra están en guerra contra el reino de Dios, están en guerra contra los santos, están en guerra contra la nación de Israel y están en guerra contra los que se quedaron en rapto, contra el pueblo de Dios que se haya quedado. Entonces, en este encuentro, en este sonido de trompeta, el Padre le dice a Jesucristo, te entrego el mundo. Es el momento en que le dice, bueno, a partir de ese momento te entrego el mundo para que lo gobiernes. Y el Señor va, dice, a desatar su ira sobre el mundo. Entonces podemos nosotros decir que esta séptima trompeta, o el sonido de esta trompeta, es de ira, la ira de Dios contra la rebelión del mundo. Pero también en este mismo versículo dice, y te dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, nos está hablando, dense cuenta, de dos acontecimientos, de dos actos, o de dos temas. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque está hablando de lo del mundo. Lo del mundo es ira, dice, y destrucción. Pero también está hablando de dar el premio, dice, a los profetas, es decir, a su pueblo. De profetas, si usted dice, bueno, es que yo no soy profeta, ¿no? Dice, a los santos, nada más no vaya a decir que no soy santo. Dice, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ahora, ¿por qué está aclarando el asunto? Porque de repente va a decir, bueno, es que yo no he profetizado. Pero en el momento que dice a los santos, bueno, ahí sí, yo aquí santificado con la sangre de Cristo. O también lo dice, a los que temen tu nombre, yo sí temo el nombre del Señor. Dice, pequeños y grandes, puede ser niños, pueden ser adultos, o también puede ser pobres y ricos, ya sea pequeños en estatura, en tamaño o económicamente. Entonces, en esta última trompeta, para el mundo va a ser castigo,
la iglesia va a ser reino, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar o deducirlo, ¿no? Que mientras la iglesia recibirá los galardones del Señor en este último evento, lo que indica entonces que ya estaremos bien en el cielo cuando esto ocurra. ¿Por qué? Porque a los de la tierra dice ira y destrucción, pero al pueblo de Dios premios. Entonces va a ser grande la recompensa. A la gente que no quiso, dice castigo. Y obviamente que dice que se rebelan en contra del Señor. Concluyo con eso. Para las personas que enseñan que la iglesia se va, o la iglesia va a ser arrebatada en el toque de la séptima trompeta del Apocalipsis, van a estar equivocados. Cuando menos, ¿por qué digo que están equivocados? Porque el apóstol Pablo habla de una última trompeta, la cual es a un llamado a la iglesia. Mientras que en esta séptima trompeta, el que la toca es un ángel y es una trompeta de juicio a la tierra. Mientras que en la última trompeta, que la va a tocar Cristo mismo, es para resucitar a los muertos, transformar a los vivos y ser llevados al cielo. En esta última trompeta es para que el Señor dé el castigo al mundo entero. Y también, paralelamente, mientras el mundo va a ser castigado, mientras en la tierra la gente va a ser castigada, la iglesia en el cielo recibirá los premios, los galardones, las recompensas. Así que no puede la iglesia ahora no va a estar en la tierra cuando la ira de Dios esté con el castigo, o Dios esté castigando a la tierra, y que al mismo tiempo va a estar dando premios. Entonces, la iglesia será recompensada en el cielo. ¿Por qué? Porque nos dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es decir, que va a haber en la tierra grande destrucción de parte de Dios. Dios va a mandar terremotos a la tierra. Si imagínense con un temblorcito de 7.5 o 7.8 u 8 grados, se catástrofe. Imagínense un terremoto de unos 15 grados, unos 20 grados, va a ser destrucción masiva. Y eso agrede que cuando la gente salga corriendo a la calle por los terremotos, la va a esperar el granizo. Van a ser bolas de hielo que van a pesar 40 kilos. Va a ser témpanos de hielo que va a ser masacre a la humanidad. Mientras en el cielo, cada uno dice que recibiremos la recompensa por todo lo que hayamos hecho en la tierra. Entonces, la obra de cada uno será analizada. Si califica, recibirá su pago. Si la obra no califica, por lo menos la persona será salva. Póngase de pie, vamos a orar. Medite usted en su corazón si está esperando, ¿verdad?, ese sonido, si está esperando ese llamado, si está preparado, si está en santidad. El evento, este es el evento de la última trompeta en que la iglesia está esperando, o es que toda la iglesia debe estar esperando el momento del arrebatamiento. Ya sea que ocurra en nuestros días, estaremos vivos. Si ocurre cuando nosotros ya no estemos, estaremos muertos, pero de igual manera seremos resucitados
para estar con el Señor siempre. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor amado, que sirva para edificación de nuestras vidas, para fortaleza espiritual, para mantener nuestra fe, Señor, como dice tu palabra, mientras esperamos, Señor, ese momento glorioso, que cada uno, Señor, se mantenga en perseverancia, manteniendo la fe y sobre todo en santidad, creciendo, Señor, y trabajando en tu obra. Gracias, doy, Padre, por esa palabra, que sea para crecimiento espiritual y no para destrucción. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios.